Estamos en Palabra de Campo y le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Es David Miazo, director de Data Miazo. Es economista y tiene muchísima experiencia además en el sector agropecuario y tantas veces hemos conversado acerca de la actualidad, de la coyuntura, en fin, de las cosas de las que hablamos habitualmente en el programa y de la Argentina. Gracias, David, por estar acá. Un gusto estar acá conversando con vos y con tu audiencia. Qué bueno, gracias por venir. Me parecía súper importante poder charlar en este contexto y en este momento del año, porque además tenemos datos realmente que son fuertes en términos económicos. Yo no sé si muchos cuando empezaba el año, quizá o cuando comenzaba la gestión de Milei, si íbamos a tener este octubre o este balance, estos indicadores económicos, para ser bien concreto, llegando ya al último trimestre del año, que son ingreso de dólares, divisas, inflación, y seguramente vos podés sumar alguno más, pero son favorables para el gobierno. Sí, yo creo que está por encima del mejor escenario que podía tener Caputo, ¿no? Totalmente. Riesgo país en 950 puntos, un dólar en el mismo nivel que enero, con un 100% de inflación al medio, un dato de inflación que vamos a conocer en 10 días, que va a marcar muy probablemente una inflación en el 3. Algunos hablan de algún puntito por debajo del 3, pero el 3 lo perfora antes de fin de año. Salarios que vienen del subsuelo, pero empezaron a pegar la vuelta. Actividad económica, que cayó profundamente en el primer trimestre, pero que empezó a pegar la vuelta. Compra de 1.500 millones de dólares de reservas en octubre. Un blanqueo por 18.000 millones de dólares en efectivo. Recordemos que el de Macri fueron 7.700 millones de dólares en efectivo. Y, está bien, no fue solo eso, sino fue todo lo otro. Había sido el más grande de la historia mundial. Tenemos mucho para blanquear, evidentemente. Sí. En una economía que opera tan en negro. Totalmente. Y con una volatilidad. Bueno, yo siempre digo, termina siendo una consecuencia de no solamente la carga fiscal, sino el susto, ¿no? De mucha gente irse al... Pero bueno, es otro tema. Así que mucha gente que incluso pequeño ahorrista sale del sistema, digamos, porque cuando alguien cobra su sueldo, va y compra dólar blue en una cueva, lo que está haciendo es salir del sistema. Exactamente. Sale del blanco, en donde estaba, y se va al negro. Exacto. Una proporción ha sido exactamente eso, que fue comprado en blanco, claro, pero después salió a la caja de seguridad o el colchón y se blanqueó. Y bueno, y eso también va a generar y está generando movimiento económico. Se empezó a ver mucho movimiento en las inversiones financieras. De hecho, con bonos subiendo, acciones subiendo, y que creo que va a seguir haciéndolo. Obligaciones negociables, empresas argentinas emitiendo deuda al 5, 6, 7%. Es lo que emiten las empresas chilenas. Claro. Eso también, en un contexto de cierto nivel de cepo, donde los argentinos no pueden ir libremente a invertir en bonos del Tesoro de Estados Unidos, está pagando el 4,5%, que es el activo libre de riesgo del mundo, y con esta cantidad de dólares que tiene el sistema, que después también se va a empezar a reflejar algo para los productores en bajo nivel, en muy buenas condiciones de crédito en dólares, porque los bancos tienen exceso de dólares por los depósitos, entonces muy buenas condiciones para lo que es el crédito en dólares, que por ahora sigue restringido a aquellos actores económicos que de alguna manera generan ingresos en dólares o dólar linked. Pero bueno, yo creo que empezó septiembre, la temporada de buenas noticias macro, y tenemos este contexto que es mejor que el escenario que podía pensar Caputo al inicio de la gestión, que obviamente eso convive con indicadores sociales, con niveles récord de pobreza, con salarios todavía por el piso, una actividad económica que empieza a pegar la vuelta, pero que viene de una caída muy profunda. O sea, convive con esa realidad de venir del subsuelo, pero con muchos indicadores que hacen ser optimistas. Y eso es lo que se termina reflejando en que, por ejemplo, los bonos, por dar una idea, subieron 80% de precio en lo que va el año en dólares. Es un montón. Es un montón. Claro. Y eso de alguna manera refleja ese optimismo. O el dólar, que siempre es un termómetro de la Argentina, en el mismo nivel que septiembre del año pasado y que enero. Claro. Pero que también que septiembre, octubre del año pasado, que te acordás que pegó esa disparada, estamos en esos niveles. Yo me pregunto, y estoy seguro que además mucha gente se lo pregunta, esto de, viste que nosotros le decimos a esta parte, aparte porque en la prensa nos encanta poner títulos o motes, pero ahora se le dice el veranito financiero, este veranito para Milei del dólar,
Y cuando uno dice veranito, bueno, la realidad es que el de verano después termina, viene el otoño, viene el invierno y ahí las cosas empiezan a cambiar. Y cuando escucho, y me parece que le pasa además a mucha gente, cuando escuchan, che, subieron un montón los bonos, da la impresión de que hay una parte de la sociedad que está haciendo buenos negocios y que le está yendo muy bien y la otra no tanto. Y ahí me meto en lo que vos decías recién de la actividad económica. Entonces, ¿qué expectativa hay para toda esa gente que no está en la burbuja de los bonos o de las acciones, que evidentemente son indicadores de la economía, que son buenos? Quiere decir que algo está funcionando bien, pero claro, hay otra parte que si tiene un engranaje no está fluyendo como el otro. ¿Me explico? Sí, te explicas perfecto. Bueno, hay cuestiones como el dólar, los bonos, las acciones que se anticipan, ¿no? Si empieza a haber optimismo respecto al futuro, es lo que primero reacciona, ¿no? Y esa es como la primera reacción que tenés. Como cuando pasa lo contrario, se hunden en un día y por ahí la actividad económica, el resto de las cosas, tiene un rezago importante. Pero es eso, se anticipa la situación. O sea, eso que te está diciendo, hay mucha gente que está confiando en el futuro del país. Por eso invierte en empresas argentinas, como son las acciones, invierte en deuda de empresas argentinas, como son las obligaciones negociables, o invierte en deuda del Estado porque cree que el Estado la va a poder repagar, ¿no? Entonces, eso de alguna manera se anticipa. Esa anticipación, después, o ese optimismo, después se tiene que convertir en inversión real, ¿no? Que también viene del piso. Y es lo que tiene que empezar a pasar y que en algunos sectores está pasando. ¿Qué pasa? Los distintos sectores van a distintas velocidades porque el contexto para cada uno es distinto. Vos tenés vaca muerta, energía en general, minería con mucha expectativa, que es donde se están dando el grueso de las inversiones. Caputo ayer largó un tuit con los primeros 3 proyectos RIGI por $1.500 millones. Todavía no sabemos bien cuáles son, pero estimamos que son todos ligados a esos minería, sectores. Claro, tal cual. Entonces tenés esos sectores que son los que de alguna manera están funcionando como locomotora de este arranque de la inversión. Tenés otros sectores que son muy competitivos, como lo es la agricultura, que no está en una situación mejor que la haga traccionar, ¿no? O sea, no está en una buena situación de rentabilidad que le haga traccionar inversiones. Entonces, es un sector competitivo, pero que hoy no va a ser de los que traccionan. Sí traccionó vía actividad económica porque lo comparamos el año pasado de la sequía, pero no está traccionando porque no le mejoraron los fundamentales del negocio. Y después tenemos otros sectores que, lejos de estas otras dos situaciones, están en negativo. ¿Por qué? Porque son sectores que se dedicaban al comercio interno, digamos, que de alguna manera sustituyen importaciones, y esto se empieza a dar en un contexto de desprotección y de apertura comercial, que obviamente muchos de estos sectores se van a ver golpeados. Entonces tenés esas velocidades, uno que avanza, otro que no avance tanto y otro que frena, y eso también tiene sus repercusiones geográficas. Gran Buenos Aires tiene mucho de esto del consumo interno, ¿no? Y a su vez, las grandes ciudades en general, mucho componente de servicios, que estuvo muy afectado por la caída de poder adquisitivo, etcétera. La Patagonia y Neuquén, etcétera, con el boom energético, que faltan trabajadores, faltan casas, falta todo, porque está generando un polo. Y al medio, digamos, la pampa húmeda, con esta situación de que tenés un sector que funciona, que es competitivo, pero que no tracciona hoy, no está traccionando positivamente hoy. Tampoco negativamente, pero tampoco positivamente. Entonces, también eso tiene sus cuestiones de sectores y sus cuestiones regionales, que obviamente cada uno desde donde lo esté viendo ve una situación distinta. Claramente con el gobierno de Milei hay un montón de variables que se van ordenando de la macro y están quitando un montón de regulaciones que había que entorpecían de alguna forma la dinámica, por lo menos en la actividad agropecuaria. Me imagino que esto también se hace extensivo a otras actividades donde quizá uno porque tenemos el foco y el ojo puesto en el agro no le ponemos tanta atención, pero debe estar también pasando. Ahora, me pregunto un poquito más allá de esta mirada, de estos indicadores positivos, ¿no? Si en la Argentina realmente se está pensando, o sea, si hay alguien pensando en algún lugar, bueno, che, ¿qué vamos a hacer dentro de los próximos 20, 30 años, digamos? Porque es verdad que en algún momento van a llegar los dólares de la minería, ojalá, o los dólares del petróleo, que están mucho más cerca que los de la minería, pero ¿alguien está pensando en cuál va a ser el futuro de la Argentina definiendo, bueno, estos son los sectores estratégicos del país a donde le vamos a poner un montón de foco?
quizá el foco sea incluso bajar un poco de la carga impositiva, y hablo por el agro en particular. Porque cuando comparamos, por ejemplo, otros países como Chile sí han definido, recién vos nombraste a Chile, Chile sí definió sus sectores estratégicos hace un montón, lo hizo. Dijo, nosotros vamos a hacer minería. Y nadie se preocupa por qué en Chile no hay fabricación de autos exponencial. Y acá de repente como que estamos todavía, bueno, pero tengamos autos, subsidiamos el auto, saquémosle a este que es el del agro, ahí lo dejamos ahí. Y medio como que cuando querés revisar la situación desde el punto de vista un poco más cenital, decís, bueno, pero pará, el agro no creció mucho, los autos está ahí siempre luchándola. ¿Ves que en algún momento, a partir de estos indicadores económicos, esto pueda empezar a ser una realidad alguna vez? Sí, dos cosas. La primera es que esta parte del programa económico es estabilización, ¿no? Estabilizar, porque sin estabilidad no tenés proyección, no tenés crédito. O sea, muchas de las otras cosas, sea el modelo que elijas, no está. Entonces, creo que estamos en esa parte todavía. Respecto al modelo, yo creo que el gobierno tiene su idea, pero creo que no hay un consenso político sobre eso. Okay. ¿No? Entonces, tranquilamente, seguimos en estos péndulos que venimos en Argentina. Un gobierno intentando ir para un lado y viniendo el otro gobierno yendo para el otro, y generando las volatilidades, además de la volatilidad macro. Yo creo que eso es lo que falta hacia adelante, ¿no? El consenso de decir, bueno, estamos todos medianamente de acuerdo con que esto es, o yo porque hoy estoy sentado acá digo que hay que ir para allá, pero si mañana me sacan del sillón de Rivadavia hacen todo lo contrario. Creo que todavía estamos en esa posición de no haber acuerdos. El gobierno creo que sí tiene una idea de sectores competitivos como son el agro, que por ahora no le ha dado demasiado más que el resto de la estabilidad, y ahí en algún momento se espera que se normalice la cuestión de las retenciones, que no existe ningún otro país agropecuario del mundo salvo Rusia. Las energías, la minería, la economía del conocimiento, y empezar a quitar protecciones a los sectores industriales, desde autos a textiles, a electrónica. Creo que esa idea de plan, de programa, de modelo del gobierno está bastante clara, ¿no? De que ese es el camino que están buscando. El tema de muchos sectores, obviamente, te discuten los tiempos. Ok, levantar, abrir la economía, bajar los aranceles, que vengan los productos a competir. Pero bueno, bájame la carga positiva. Dame un par de años de estabilidad para que yo pueda adaptarme y tener escala, ¿no? Empiezan muchas de esas discusiones. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Como estás en un contexto de que la prioridad es estabilizar y la prioridad son los precios, me parece que viene primero el huevo que la gallina, en el sentido de la apertura y todo, y que bajen los precios y que la gente vea ese efecto, aunque no le dé tiempo al resto de los sectores a acomodarse, o los que puedan acomodarse. No sé si me hice mucho lío para explicar, pero obviamente en esos tiempos de que si viene primero la apertura o la normalización de la economía para que puedan competir de par a par, con escala, porque ¿cuál es la diferencia con otros países? La escala, ¿no? De las plantas, los costos, la carga tributaria, los mercados. Muchos de los grandes exportadores mundiales de productos industriales, tecnológicos, parten de grandes mercados, ¿no? China, Estados Unidos, el propio Brasil. A nosotros nos cuesta, dentro del Mercosur, competirle a la industria brasilera, porque también tienen muchos mercados que le permiten tener mucha escala. Tal cual. ¿No? Europa lo amplió con la Unión Europea, entonces... Bueno, muchos otros países lo han hecho a través de tratados comerciales, que eso es lo que siempre por ahí se contrapone con Argentina. Pero bueno, yo creo que está yendo por ahí, y esa es clara la idea del gobierno. De nuevo, falta el consenso como para decir, Argentina va por acá los próximos 20, 30 años. Sí, pues, yo te digo, Argentina va por acá los próximos 3. De ahí en adelante no sé. Claro, o 3 meses. No, está bueno charlar de esto, porque cuando uno mira el resto de la región, digo, no hay que mirar, no estamos mirando Finlandia, estamos mirando Chile, Brasil, Uruguay. Y es interesante lo que decía respecto del consenso político, porque claro, en todos esos países, si vos te fijás, tienen el denominador común que han cambiado de signos políticos, pero a nadie en Chile se le ocurrió discutir, nosotros vamos a ser un país que va a ser top en minería. A nadie se le ocurrió pensar eso. Ni a Bachelet ni a Piñeira. Digamos. Y puedo hacer el mismo ejemplo en Brasil con el agro, o sea, ni a Lula ni a Bolsonaro se les ocurrió replantear, en algún momento habrán tenido sus matices, pero a nadie se le ocurrió plantearlo. Bueno, acá sí se nos ocurre plantearlo, claramente, digamos, bueno, en la historia reciente. Yo pongo el ejemplo siempre de Brasil.
A ver, con las retenciones. Sí, sí. Brasil no tiene mucho menos problemas sociales que Argentina. No, tal cual. Y tranquilamente podría decidir solucionarlo, porque Argentina no lo solucionó, poniendo retenciones y teniendo más recursos públicos para repartir más. Ujú. Pero, como decís vos, ni se les ocurre a ningún sector político hacerlo porque entienden que lo importante de fondo y la manera sustentable de hacer las cosas es con generación de riqueza. O sea, la forma en la que Argentina va a salir adelante es con más producción, más exportaciones, más inversiones, y que todo eso redunda en más empleo genuino. Tal cual. Entonces creo que eso es una de las cosas que se entendió en la región, y después, como decís vos, la definición de ciertos modelos, y atrás de todo eso la estabilidad macro. Lo que entendieron muchos de los países de la región, que ahora Bolivia está complicada, Brasil con un déficit fiscal bastante profundo, que digamos lo están poniendo en duda o a prueba, pero Perú, que han tenido muchísimos problemas políticos, con un orden macroeconómico de fondo, que es lo que le ha permitido no descarrilarse. Lo mismo Brasil, lo mismo Chile, lo mismo Paraguay. Lo que ha entendido, el consenso sí ha sido más macro. El Estado no tiene que gastar mucho más de lo que recauda y no hay que imprimir dinero. Punto. Esas dos, y no hay que atrasar de manera significativa los tipos de cambio, porque si yo no hago ninguna de esas dos cosas, tampoco se me atrasa necesariamente. Entonces, esos contextos de esos consensos de la política fiscal, monetaria y cambiaria es lo que le ha permitido a los otros países gozar de estabilidad. Claro. Después estaremos de acuerdo si el modelo económico de uno o del otro, pero por lo menos sobre un marco de estabilidad que les permite crecer, les permite invertir. Sobrevoló hace un ratito en la charla la rentabilidad de los productores agropecuarios. Lo dejamos para la segunda parte de la charla. Está con nosotros David Miazo, que es director de Data Miazo, es economista, y estamos conversando acerca de la realidad de la Argentina y del sector agropecuario. Seguimos aquí en Palabra de Campo conversando con David Miazo, director de Data Miazo, economista, y además alguien que le pone el ojo muy pero muy fuerte a lo que es la rentabilidad en el agro, algo de lo que hablamos recién en el bloque anterior. Y la situación real es que los números no están tan favorables para la soja. Va a tener que seguir lloviendo, va a haber que poner mucho de manejo agronómico, si se quiere, para que los números den, porque hoy por hoy, vos vas a poder explicarlo mejor que yo, la situación entre costo, rentabilidad, precios internacionales, etcétera, no es de las mejores de los últimos años. Exactamente, tenemos precios por debajo de la media, pero no son necesariamente precios bajos, pero sí por debajo de lo que hemos visto, y costos en pesos particularmente, que crecen y con la apreciación cambiaria presionan sobre los márgenes. Estamos hablando principalmente de los fletes, de las labores agrícolas, que con un dólar bajo empiezan a presionar mucho sobre el margen. Y esto en un contexto donde tenemos derecho a exportación, porque ¿qué pasa? Los derechos de exportación se pusieron después de grandes devaluaciones o de subas de precios. Y hoy no tenés ninguna de las dos, los derechos de exportación siguen. De hecho, cuando hablamos de tipo de cambio atrasado, que justamente te mencioné, el agro es el que menos tipo de cambio necesita, porque es de los sectores más competitivos de la economía. El tema es que hoy tiene un tipo de cambio mucho menor que el promedio, porque los derechos de exportación tienen un tipo de cambio efectivo mucho menor. Entonces ahí termina afectando. Así que sí, la rentabilidad agrícola complicada, y si no cambia nada, va a estar complicada esta campaña y la que viene. Tengo una pregunta que es más, no sé si filosófica, pero sí nos permite pensar un poco en algo que se discutió durante mucho tiempo. ¿Los derechos de exportación sirven efectivamente para equilibrar los precios internos de los alimentos? No, a ver, sí te baja el precio de los granos y sí te baja el costo de alimentación, principalmente de pollo, cerdo, feedlot, te baja el costo de la elaboración de harina, pero cuando uno va al impacto que tienen en el precio final de las cosas, lo que paga el consumidor por la leche, por la carne, por la harina, es poco significativo. Estamos hablando, lo tenía medido, no me acuerdo ahora exactamente el número, pero niveles entre el 5 y el 7% de impacto en el precio final, máximo. En trigo, maíz... claro, en todas estas, con un poquito más de impacto en lo que es carnes como el pollo y el cerdo, que tienen mucho más peso del maíz, y en harina, que son productos de bajo valor agregado, digamos, entonces la materia prima tiene mucho impacto, pero ya si te vas al pan o a los fideos, tal cual.
ya vas a esos niveles de cerca del 5% de impacto de la eliminación en el impacto en precios. Y si vas a los números, es un medio de inflación. A hoy, venís de ser medio de inflación. Tal cual. Y por única vez. Y por única vez, porque el derecho de exportación de última te afecta el nivel de precios, no la evolución. Claro. O sea, que no tiene nada que ver con la inflación. Claro. Porque es un suceso de única vez. Claro. Así que la verdad es que tiene muy poco que ver realmente con el precio de los alimentos y tiene mucho más que ver con una cuestión recaudatoria. Está bueno esto que explicaste, porque es algo de one shot, no tiene que ver con que los precios vayan aumentando sistemáticamente. Pero, ¿sabes por qué te lo pregunto, David? Porque cuando vos dividís la Argentina, digamos, hoy la Argentina no diría que es grieta, porque grieta eran dos partes, digamos, estaba, si se quiere en ese momento, Cristina y Macri, pero hoy son tres partes, digamos, vos tenés una parte de la población que simpatiza con el PRO, ponele, otra con la Libertad Avanza y otro que es el peronismo, donde están todas las, bueno, no sé, porque ahora es un tema de agenda constante la interna del PJ, pero digamos, del otro lado tenés peronismo, kirchnerismo, todo eso junto, digamos, tenés 3/3. Y durante mucho tiempo se discutió efectivamente este tipo de cosas. Y se discutió si efectivamente, por ejemplo, tener retenciones permitía mejorar los niveles de pobreza, o sea, reducir los niveles de pobreza. Se discutió el precio de los alimentos, se discutió un montón de veces. Entonces, me parece que, y además hay una porción grande de la sociedad que todavía lo sigue pensando. O sea, lo tiene incorporado como un concepto. No sé si con tanto fundamento, pero lo tiene incorporado como un concepto. Por eso me parece interesante esta explicación que vos das, que el tema del derecho de exportación no necesariamente tiene que ver con la evolución. O sea, no es que vos tenés inflación por los derechos porque los granos estaban caros solamente. Claro. Digamos, me parece está bueno explicarlo, porque insisto, eso es de estas cosas que nadie tendría que discutir, digamos, porque, ¿cómo es esto? Bueno, ahora, cuando vos después del otro lado decís, porque este es el argumento fundamental para después decir, yo te pongo acá impuestos, porque este es el argumento primigenio, digamos, yo te pongo estos impuestos a los que exportan para que no tengamos en Argentina este 50% o 30% el que había cuando empezaron los derechos de exportación de pobreza. Y claro, vos te dicen eso sin explicar toda esta explicación que estamos dando ahora, y vos decís, bueno, obvio, sí, pongámoslo. O sea, ¿vamos a terminar con la pobreza? Pongámoslo. O sea, porque ¿quién se puede parar adelante de la pobreza? Nadie, en realidad. El tema es que hoy, además de esta cuestión de la incidencia en el precio de los alimentos, estamos hablando, que de hecho tengo un número en la cabeza, el trigo en el pan. Representa el 12% del precio del pan, el trigo. Por lo tanto, un aumento del 12%, porque tiene retenciones, un poco más en realidad, del precio del pan, te impacta en 1,5%. Exacto. En el precio del pan. Digamos, o sea, realmente el precio de los alimentos tiene muy poco que ver con las retenciones en particular, y de nuevo, es un impacto de una sola vez en un contexto inflacionario que no tiene nada que ver. Y después, respecto a la eliminación de la pobreza, que podría ir por ese lado o por ir por el lado redistributivo, hoy tenés el contrafáctico. 220.000 millones de dólares de derechos de exportación tampoco han servido y hoy tenés niveles récord de pobreza. Por eso uno empieza entendiendo que en realidad la única forma de salir de la pobreza, o alguien lo dijo alguna vez, la primera política social es generar empleo. Sí, 100%. ¿Y cómo genero empleo? Con actividades productivas, que sean rentables, que pueda invertir, que pueda producir más. Entonces, seguramente el camino es más largo, porque todo ese proceso se tiene que dar, seguro, tiene que derramar, etcétera. Pero es el proceso genuino. Es más sólido. Es más sólido. Entonces yo genero mayor reducción de la pobreza, eliminando retenciones, incluso con un Estado que tiene menos para distribuir y con precios de los alimentos apenas levemente más altos, pero generando atrás actividad económica, generando atrás empleo, más exportaciones, y todo eso me termina ayudando también a la estabilidad macro, porque si el agro genera 1.000 millones de dólares más, que en realidad es muchísimo más, 20.000 millones de dólares más de exportaciones, empiezo a tener menos riesgo de devaluatorios, empiezo a tener más reservas, menos corrida contra el dólar, menos inflación, o sea, además de la propia actividad económica de producir 1 kilo más de maíz que se puede moler, que va en un camión, que tiene genética de insumos atrás, además de todo eso, ¿no? Entonces, es una de esas discusiones, recién hablamos de lo otro, es la que se debe el país, digamos.
estábamos convencidos que la salida es productiva o que no. Y creo que ese es una de las cosas que sí le reconozco a Milei desde el arranque, esa batalla cultural de algunas cosas. Y esto creo que es una de esas batallas culturales. La solución es producir más, generar más empleo, invertir más, exportar más. Por ahí salimos, no por otro lado. Tal cual, tal cual. Bueno, vos lo sabés perfectamente. Río Cuarto es una de las zonas que claramente entendió ese concepto, digamos, el de agregarle valor, por ejemplo, al maíz. Desacto. Para convertirlo en otro producto con valor agregado y llegar así a las energías renovables, digamos, y la producción de carne. Sí, o sea, hay un desarrollo espectacular. Bueno, hace poquito hice un estudio para Bio 4, sí, desde la consultora, y medíamos la multiplicación de valor, porque ellos, por ejemplo, generan biotanol, carne con la burlanda y energía eléctrica con el estiércol, claro, y otro subproducto más de la producción de etanol. Y la cuenta que hicimos fue que por cada dólar de maíz que se le mete al sistema, no quiero errarle el número, pero sacan $2.36, $2.43, era por ahí. O sea, multiplica el valor 2,4 veces. Y eso es lo que más se ve regionalmente, localmente, ¿no? Como ese valor se multiplica y queda todo eso en más trabajo, en más inversión, en más movimiento económico. Te pido 2 mensajes, uno para los productores y otro para la gente que nos está escuchando de a pie, como perspectiva para el año que viene, porque acá siempre hablamos del corto plazo, digamos. A mí me encanta hablar de largo plazo, de hecho lo estamos haciendo, pero para el productor, tengo la campaña ahora, estoy tomando todavía algunas decisiones, mensaje para el productor y mensaje para la gente que no está tan vinculada o sí al sector agropecuario, o que ya en alguna provincia está y no lo sabe, pero lo está. Mensaje para esos 2 perfiles, digamos, de oyentes. Bien, bueno, con la macro soy optimista. Creo que vamos a una reducción de la inflación. Vamos a cerrar este año, te decía, por debajo del 3. El año que viene vamos a estar con un promedio de inflación mensual por debajo del 2. O sea, vamos a arrancar la primera parte del año con el 2 y pico, y para ir a la segunda parte del año el 1. Creo que la macro va bien, se va a recuperar el año que viene. Creo que vamos a ir teniendo cierta relativa estabilidad cambiaria. Todo esto termina repercutiendo en que es mucho más fácil que los salarios le sigan ganando la inflación, que haya recuperación económica. Así que en la macro soy bastante optimista. Para los productores no soy tan optimista por ahora en la rentabilidad agrícola, porque no veo hasta el 26 una reducción significativa por lo menos de derechos de exportación, y la apreciación cambiaria llegó para quedarse, incluso si tenemos unificación cambiaria el 1 de enero. La apreciación cambiaria llegó para quedarse, entonces va a seguir presionando, o sea, con retenciones y apreciación cambiaria va a seguir presionada la rentabilidad agrícola. La ganadera puede seguir otro rumbo, porque si efectivamente se recupera el mercado interno, que es el 70% de los clientes de la carne, o el 100 para los cerdos, o el 90 para los pollos, creo que va a terminar siendo positivo esa recuperación, ese fortalecimiento de la actividad económica, de la actividad económica, del salario, va a terminar siendo positivo para estas cadenas más orientadas al mercado interno, que fueron las más golpeadas en los últimos 6 años, desde 2018 que empezó a caer el poder adquisitivo, ¿no? Entonces, optimista para el lado de la macro, pesimista por el lado de la rentabilidad agrícola, y un poco más optimista para las ganaderas pecuarias. ¿Sostenés que las retenciones se van a ver recién, si se puede, en 2026? Sí, yo creo que hasta 2026 algo significativo por lo menos no vamos a tener ningún anuncio, y respecto al cepo, creo que el 1 de enero nos levantamos sin cepo. ¿Y qué cambia para nosotros que el 1 de enero nos llama cepo? Mira, para el país en general es bueno en términos de las inversiones, porque una parte significativa del cepo es que las empresas no se pueden llevar los dividendos. Tal cual. Entonces, ¿quién va a venir? Si bien el RI, qué sé yo, les quiere dar garantía en ese sentido, ¿quién va a invertir con eso, no? Además de generar distorsiones a las importaciones, exportaciones por la brecha cambiaria. Y después, a cualquiera de a pie de nosotros, el hecho de adquirir un vehículo a precios que estén dentro del promedio de la región, principalmente Brasil, que tiene una carga tributaria similar a la nuestra, todavía falta mucho para que vayamos a los precios de Chile, que si queremos comprar algo en dólares o un viaje, lo podamos comprar sin problema, que si queremos dolarizarnos, lo podemos hacer como siempre en el banco y no con el MEP y qué sé yo, y que mucha gente no sabe y no entiende. Creo que forma parte de esa normalización de la economía, que bastante se ha normalizado con una brecha baja, ¿no? Pero creo que va por ese lado.
Me quedo con tu optimismo. Me gusta, aparte, me gusta. Y y además, después, perdón, a los sí. productores y también mensaje en general. Creo que la normalización de la economía la van a ver el sector agro más por el precio de los activos, por ejemplo los campos, que en la rentabilidad. Yo ahí veo, sí, los campos recuperando valor rápido. Lo mismo en las propiedades, en los inmuebles urbanos, que ya está empezando a pasar. Y lo mismo decía con los activos financieros, que decía son los que pican en punta, y que son los que ya empezaron a reaccionar más rápido. Entonces, creo que la normalización de la economía también la vamos a ver mucho en el precio de los activos. El precio de las empresas, el precio de los inmuebles, tanto rurales como urbanos. Gracias, David. Un gusto conversar con vos. Qué bueno que hayamos podido charlar y poner un poco también de claridad para algunos productores, gente del sector y no tanto. Las audiencias son bastante amplias siempre, por eso es interesante tratar de pensar o de imaginar las situaciones que atraviesan mucha gente que nos ve o nos escucha en distintos lugares donde nosotros ponemos este contenido. Porque bueno, hay gente que le va mejor, otra peor, pero todo el mundo quiere saber qué va a pasar más adelante. Nosotros no tenemos la bola de cristal, pero podemos dar algunas certezas con estos datos que acabas de mencionar. Gracias por la charla. Un gusto. Un placer. David Miaso, director de Data Miaso, aquí en Palabra de Campo.